Está con nosotros Guillermo Martínez. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, te traigo el café. Bueno, muchísimas gracias. Guillermo, lo podés tomar, viste que en la tele por general todo es falso. El No, café ¿cómo es de no? verdad. Fantástico. En fantástico. serio, lo podés tomar. Leemos la biografía, la descripción en Wikipedia de Guillermo Martínez. Se dice escritor y más abajo dice matemático, ajedrecista y tenista. Ah, tenista, bueno, eso ya es demasiado, no. Ex ajedrecista, ex matemático. Y hablando de café, hay un dicho sobre los matemáticos que los describe como máquinas que transforman el café en teoremas. Uy, qué bueno eso. Uy, te la quiero robar para tuitearla después. Muy bueno. Che, Guillermo, bienvenido. La verdad que nosotros celebramos mucho el tránsito de los libros al cine. Puntualmente con una película, la que ya conocemos, ahora vamos a hablar de la nueva, una película basada en tu libro Crímenes Imperceptibles, que se transformó en Los Crímenes de Oxford, pero protagonizada por Elijah Wood, a quien todo el mundo conoce como Frodo del Señor de los Anillos, pero John Hurt, que encima murió hace un par de meses. John Hurt, uno de los grandes actores del cine. Sí. Bueno, esa creo que fue la clave para que el proyecto creciera. Inicialmente era un proyecto de una producción mediana, pero bueno, Alex de la Iglesia consiguió en Inglaterra que se sumara a John Hurt y creo yo que fue gracias a eso que también después consiguieron a Elijah Wood, ¿no? Claro. Para la producción. Claro. Cuando las cosas se van alineando de esa manera, a veces suceden esos especies de milagros, ¿no? Ahí vemos las imágenes, mirá, de Los Crímenes de Oxford, como se conoció en el mundo de la película. Y ahí justo lo vemos a John Hurt. John Hurt que, no sé, desde Expreso de Medianoche hasta acá hizo tantas grandes películas. ¿Tuviste oportunidad de conocer a los actores? Claro, sí, porque hubo una presentación en Madrid donde estaban todos ellos, una fiesta incluso después en la casa del productor. Yo soy bastante amigo del productor de la película, Gerardo Herrero, porque también es muy lector. Tiene una esposa uruguaya, viene muy seguido a la Argentina, ha hecho muchas coproducciones, es el productor del Secreto de sus Ojos también. Claro. Y además le gusta jugar al tenis, entonces cada vez que viene o cada vez que voy jugamos al tenis. Qué bueno, claro, es una amistad completa entonces. Sí, nos llevamos muy bien, pero él ha leído autores de toda América Latina, ha hecho películas, por ejemplo, de Hugo Burel en Uruguay, de Claudia Piñeiro aquí, bueno, de Eduardo Sayeri, ¿no? El Secreto de sus Ojos. Todos autores que nombraste que estuvieron acá en las últimas semanas, porque nos gusta mucho invitar a escritores. Y bueno, y siempre una película da algo así como una segunda vida al libro, ¿no? Da una posibilidad de incluso de releerlo desde otra manera, con la mirada que da el cine sobre los autores, sobre los personajes. A veces el mismo director hace otra versión del final y da otra mirada. Así que siempre es muy bueno para cualquier autor que haya una película más allá de cómo salga finalmente la película, ¿no? A veces no imagino igual actividades tan distintas, tan diferentes como pueden ser escribir de filmar una película, ¿no? Bueno, es que en el cine todos opinan, ¿no? Claro. O sea, yo ahora estoy supervisando el guión para una película que se va a hacer sobre uno de mis cuentos, Una madre protectora. Y bueno, esa fue la primera impresión, ¿no? que uno tiene. Es decir, está la idea y de algún modo todos tienen algo que decir, ya sea... Además se piensa también sobre los actores. Una vez que más o menos se tiene en mente el actor, también se moldea el guión de acuerdo a tal o cual actor, ¿no? Sí. Que, en principio en la literatura eso no ocurre. Uno más bien está llevando la historia con personajes que son abstractos en un punto. Da lo mismo cuál es la cara que uno imagine. Pero cuando llega el momento de hacer una película, pesa mucho la elección de los actores. Sí. Te digo una anécdota que a mí me impresionó mucho. En el cuento que están adaptando, el personaje principal muere. Y eso ya causó un problema, porque me dijeron, bueno, estamos pensando en actores muy buenos, muy reconocidos, y en general no les gusta morirse a los actores que tienen un gran cartel, ¿no? Claro. Y eso yo ni me lo imaginaba que pudiera ocurrir así.
Pero parece que hay algo así como una superstición, una cábala, que a los grandes actores no les gusta sí. aparecer muertos. Cuando uno va a ver, salvando las distancias, a Hollywood, una película de Tom Cruise, sabe que Tom Cruise nunca muere en sus películas. Así que no Claro, sabe pero cómo ni va a ser aún el al final. final. Pero ni siquiera. Él siempre perdura después de los títulos. Pero el otro día vino acá un escritor y dijo que cuando escribía, imaginaba para sus personajes caras de actores, no pensando en una adaptación cinematográfica, sino como para ponerle cierta fisonomía. A lo mejor pensaba en actores que ya no están vivos incluso, o actores inaccesibles, como Robert De Niro. ¿Pero eso también a vos te pasa? No, no, para nada. Yo tengo una forma de escribir que es muy abstracta. En general, se me ocurren como algunos detalles quizá de los personajes, pero muy raramente tengan que ver con detalles demasiado físicos, ¿no? Tienen más que ver con el modo de hablar, con la forma de pensar, con la manera de interactuar dramáticamente con otros personajes, pero incluso también cuando uno lee es muy difícil que uno realmente le asigne una cara. Por eso yo muchas veces aconsejo, yo estoy en una maestría en escritura creativa y les digo a los chicos que no se dediquen a describir, digamos, rasgo por rasgo un personaje, porque siempre el lector toma 2 o 3 de esos rasgos y ya arma una cara y después no va a estar corrigiendo de acuerdo a cómo siga la descripción por debajo, ¿no? El mismo Borges decía, ¿no?, que él prefería elegir pocos rasgos y que sean decisivos, ¿no? O sea, muy pocos, pero que ya formen una cierta idea de un personaje. Después lo que ocurre es que cuando la gente va al cine y ve esos rostros, ya quedan totalmente identificado el personaje con esos rostros. Y para mí eso también es como va como en contra de la idea de la ficción, que siempre en la ficción uno imagina el libro de acuerdo a lo que uno lleva adentro también, ¿no? O sea, cada lector imagina los personajes de manera diferente. Y me parece que eso es una de las riquezas de la literatura. Sí, imagino que la experiencia de Crímenes Imperceptibles debe haber sido positiva porque te volvés a embarcar en algo parecido, en el tránsito del papel al cine. Bueno, uno no pierde las esperanzas. Claro. No, lo que ocurre es que, bueno, yo tuve una experiencia intermedia que es el de La muerte lenta de Luciana B. Y ahí pude incluso escribir el guión. O sea, el productor de un modo confió en que yo nunca había escrito guión. Bueno, yo escribí un guión para La muerte lenta de Luciana B donde yo mismo tuve que amputar una cantidad de cuestiones de la novela, ¿no? Esa es la parte más dura. Siempre, ¿no?, es una simplificación la versión en el cine. Y porque aparte en cine, más o menos, una página escrita es 1 minuto en pantalla. Si tenés una novela de 450 páginas, no puede durar eso, una película, 400 minutos. Lo primero es acortar diálogos. Bueno, una de las indicaciones que me dio el productor es que los diálogos no podían ser de más de 2 líneas. Y eso ya te restringe muchísimo. Claro, ahí estamos viendo algunos fotogramas de Las 7 muertes, que es la película basada en la muerte lenta. El guión lo escribí con mi ex mujer, es un guión a dúo, y la adaptación fue bastante fiel, aunque curiosamente fue una coproducción. Ahora las películas se hacen en coproducción de acuerdo a los países que puedas como sumar al proyecto, ¿no? Y en este caso es una coproducción de España con México y filmada en Santo Domingo, porque hay unas franquicias para filmar en Santo Domingo, así que es una versión un poco tropical, digamos, de la novela, ¿no? Con algunos actores secundarios de Santo Domingo, pero la actriz principal es una actriz muy conocida en España, Monera Bellés, y hay un actor para mí extraordinario que hace del tercer personaje, el narrador, que bueno, que también es un actor español. Aprendemos muchas cosas de los libros, aprendemos muchas cosas de las películas. ¿Vos dirías también que las matemáticas tienen mucho para enseñarnos de la vida cotidiana? No solamente la vida cotidiana, sino hay también toda una manera de pensar en matemática que me parece que es muy interesante y que lleva como a plantearse una cantidad de cuestiones de manera a veces anti-intuitiva, pero mucho más profunda. Lo mismo que ocurre, por decirte algo, en la física subatómica. O sea, ellos tienen una especie de sentido común, los físicos, que no es el sentido común habitual de la gente que está habituada al mundo macroscópico. Bueno, de la misma manera que al analizar en detalle una situación, vos tenés que pensar de otra manera.
Bueno, en matemática también, cuando la matemática yo siempre digo, para mí, a mí me gustaba estudiar, me gustaba la filosofía en el secundario. Y de algún modo yo encontré dentro de la lógica matemática como una aproximación a la filosofía, porque es como esa especie de separación de conceptos muy finos que hace la filosofía, solo que todavía a un nivel más macroscópico, en donde ya no puedes usar el lenguaje natural y tenés que usar el lenguaje de fórmulas. Las fórmulas que parecen, digamos, jeroglíficos, en el fondo son maneras más sutiles de poder diferenciar cosas que son muy parecidas entre sí. Entonces, yo veo esa semejanza entre lo que es la física, digamos, del mundo subatómico y la matemática, ¿no? Entrás como en un terreno, en un mundo donde las escalas son diferentes y donde el sentido común ya no te sirve. Entonces, eso a la vez sirve para esos campos específicos, pero también te dan una manera distinta de mirar la realidad, en el sentido de que, bueno, las cosas son así en ciertas escalas, pero podrían ser de maneras diferentes, ¿no? O sea, esa es como la libertad de pensamiento que te da cualquier ciencia. Sí, ahora, si te hubiera tenido de profe particular o de compañero en la secundaria, no me habría llevado matemática de tercero con los 6 casos de factoreo, ¿eh? Habría estudiado con vos. Y después nos íbamos a jugar al tenis. Y ahí la hacíamos completa. Bueno, si jugás al tenis todavía hay chance. Claro, ahí está. Che, Guillermo, siempre es un placer escucharte, ni te cuento leerte, así que bueno, muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Un gustazo enorme.